Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Decisión Radio, una hora con la historia, una hora con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de meternos en materia, la pasada semana nos habíamos quedado en la batalla de Kursk, en esta batalla tan importante que marcó el desenlace final de la Segunda Guerra Mundial. Yo sé que don Pío trae reflexiones en su blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. Pues efectivamente, bueno, ante todo quiero señalar que este mes han llegado a una hora con la historia los impuestos, 830 euros, que han dejado la cuenta prácticamente vacía, ¿no? El bache se ha salvado gracias a dos generosas contribuciones de 1.000 euros y de 500 euros, que apreciamos de manera muy especial, lógicamente. Claro. Pero esta no debe ser la forma corriente de funcionar, por lo que insistimos en la campaña de 300 por 10, o sea, 300 oyentes que aporten cada mes 10 euros a la cuenta del BBVA que se expone en los vídeos de YouTube y que aquí hemos dicho ya varias veces, ¿no? Claro. Con esto tendríamos suficiente continuidad en un programa que nada tiene que ver con los chiringuitos pagados con dinero público, es decir, a los que un gobierno ilegítimo nos obliga a pagar a todos. Claro. Esto quiero señalarlo, porque, en fin, es verdad, todo el mundo lo sabe, pero al mismo tiempo no se le presta mucha atención. Claro, es importante esa ayuda de los oyentes, de los que quedan en la continuidad de este programa y en su independencia. Claro, porque además es importante que los oyentes procuren difundirlo, hacer conocer este programa a más gente, porque cuanto más difusión tenga, más influencia puede tener. Este es un programa en realidad por la historia, por la verdad histórica y en contra precisamente de leyes como la ley de memoria chequista. Aquí caemos muy a menudo en aceptar el lenguaje de esta gente, que es un lenguaje corrupto, ¿no? Pervertido, ¿no? Llamar memoria democrática a una ley que lo que hace es, en fin, exaltar y legitimar a los asesinos, en definitiva, a los que causaron la guerra civil, pues es algo intolerable, ¿no? Claro, claro. Además, utilizando toda esa verborrea de las víctimas. Hubo víctimas por los dos lados, pero esto no es lo importante, es que unos defendían unas cosas y otros defendían las contrarias. Unos defendían a la continuidad histórica de España y de su cultura, y otros querían desplegarla o sovietizarla. Esta es la diferencia fundamental. Y luego, en cuanto a las víctimas, es indudable que caerían, por ejemplo, en los juicios que hubo después de la guerra, o incluso en la represión o el terror de retaguardia que hubo en los dos bandos, pues caerían inocentes. Es normal en una guerra, pero hay que ver quién la provocó. Pero la que hace la ley de memoria chequista es llamar a los torturadores y asesinos de las checas víctimas. Lo cual significa que los que hacen esta ley se identifican con los chequistas. Por eso no es nada equivocado llamarla ley de memoria chequista, que es lo que yo propongo. Lo mismo esto se cae muchas veces en otras muchas cosas, como cuando a los separatistas se les llama nacionalistas, independentistas o soberanistas. No, son separatistas. O sea, Cataluña, las Congadas, todas las regiones de España son independientes en la medida en que participan de la independencia general del país. Entonces, lo que de momento llegarían a ser independientes cuando se separasen, pero de momento son separatistas nada más. Claro. Y esta es la palabra correcta, separatistas o secesionistas. Separatistas o secesionistas, pero muchas veces utilizamos lo de independentistas y yo creo que es erróneo, ¿no? Porque independencia es independencia es un concepto muy positivo. Claro. Todo el mundo quiere ser independiente. Claro. Pero ¿independiente de qué? Oiga, claro. Primero, usted no es independiente. Usted lo que quiere es separarse de España. Claro. Cuando se separe, será independiente. Quizás, si es que logra separarse, que espero que no lo consigan nunca. Pero, de momento,
Cataluña es independiente porque participa de la independencia general del país. Estas cosas hay que clarificarlas mucho. Es un poco como cuando se habla del bando republicano en la guerra civil. No vota el bando republicano, igual que los nacionales no eran el bando monárquico. Lo que se decidía allí no era la monarquía o la república. Lo que se decidía era o la continuidad histórica de España, como dije, o su disgregación o sovietización. Esto es lo que se decidía. Y mientras esto no se vea claro, pues nos perdemos en historias de quién mató más, qué pasó aquí, qué hicieron esto. Estos son cosas que es importante señalarlas, pero son secundarias. Hay que partir para eso de lo que defendía cada cual. Y más cuestiones, don Pío, porque es verdad que esta semana usted ha hecho muchas anotaciones en el blog, importantes además. Sí, constante. Bueno, como ya lo he dicho muchas veces, son anotaciones unas de tipo histórico, otras de tipo literario, cultural, etcétera, ¿no? Pero también me presto mucha atención a lo que está pasando. Sí. Hay por ejemplo, un tema que es muy importante, que lo he resumido mucho, pero que puede dar lugar a mucha más discusión, ¿no? Dice, es la decadencia de España. O sea, si vemos la historia en perspectiva, la decadencia de España, a partir de la Guerra de los 30 años, pues se deja definir en una frase. Durante casi un siglo y medio, España había sido la gran protagonista de la historia europea, incluso de la historia mundial, porque descubrió el mundo, entre otras cosas, ¿no? Y a partir de entonces, España se convirtió en objeto de los protagonismos de otros países, en especial de Francia y también de Inglaterra. La victoria de Francia fue tan completa que satelizó a España política y culturalmente. Así, España se vio complicada en el siglo XVIII en guerras de dudoso interés para ella y trató de imitar la cultura que, entre otras cosas, nos costó Gibraltar, ¿no? Y trató de imitar la cultura francesa, cosa que logró muy mediocremente, y porque la Ilustración española no solo fue mediocre comparada con la francesa, inglesa o alemana, sino también comparada con su propio siglo de oro. Su gran época, la gran época del siglo de oro, no podía prolongarse con los mismos mimbres, pero no salieron nuevos reyes católicos. O sea, porque los reyes católicos lo que hicieron en España fue innovar en todos los sentidos. España se convirtió en el país mejor administrado, mejor organizado y más innovador políticamente y militarmente también de Europa. Eso ya no ocurrió en el siglo XVIII, cuando España efectivamente habría necesitado, después de la guerra de sucesión, en la cual se jugaban sobre todo los intereses de otras potencias, ¿no? Pues necesitaba algo así, una innovación propia apoyándose en su propia tradición, pero el país no acertó a desarrollar una personalidad propia en las nuevas circunstancias, ¿no? A pesar de ello, algo quedaba, y en los planos militar y hasta cierto punto político, España permaneció en el siglo XVIII como una gran potencia. Pero correspondió a Napoleón dar el golpe de gracia a España y al Sacro Imperio, que había sido el gran aliado de España en la época anterior, ¿no? España dejó de ser una gran potencia, siguiendo una estrategia nacida de la dinastía francesa de los Valois, que era precisamente lo que quería era destruir al Sacro Imperio, eso lo hizo Napoleón finalmente, y destruir a España, destruir la potencia de España, por lo menos la potencia de España. Sí. Napoleón, entre otras cosas, quería extender la frontera francesa hasta el Ebro, ¿no? Y la invasión napoleónica pues arruinó a España, la dejó internamente dividida, cuando España había sido el país internamente más sólido, se puede decir, durante 3 siglos había sido el país de Europa con menos guerras civiles, con menos enfrentamientos, etcétera, ¿no? Más unitario, ¿no? Y tuvimos además la pésima suerte de que se nos aliara Inglaterra, que era el peor aliado posible, porque al mismo tiempo que luchaba en España contra Napoleón, pues trataba de adueñarse económicamente del Imperio hispano y en gran parte lo consiguió.
O sea, la destrucción del Imperio Español fue en gran medida obra de Inglaterra. En fin, estos dos países, digamos, sumieron a España durante el siglo XIX en una decadencia absoluta, ¿no? Desde aquella invasión, España no ha dejado de ser un satélite político y cultural de Francia o Inglaterra, con la única excepción de los 40 años del franquismo. Y, desgraciadamente, estamos volviendo a un espíritu de sumisión y ha vuelto ese espíritu de la decadencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos la cuestión de la monarquía. La monarquía es una de las herencias del franquismo. Es importante señalar que ¿cómo diríamos? Lo que queda del franquismo, ¿no? O sea, del franquismo, hace poco el que llamo el pollo doctor, o sea, Sánchez, dijo que el PP era el heredero directo del franquismo. Ojalá lo fuera, pero no lo es. La herencia del franquismo es la paz más larga que ha tenido España en siglos, la unidad nacional, que había estado muy seriamente amenazada por el Frente Popular, la democracia, porque el franquismo no tuvo oposición democrática, sino totalitaria, y además el paso a la democracia se dio desde el franquismo, de la ley a la ley, y por aplastante mayoría popular, y la monarquía. O sea, todo esto permanece, aunque muy dañado, tanto por el golpismo del PSOE y los separatistas como por el PP. Bueno, pues en cuanto a la monarquía, que precisamente es uno de los objetivos a destruir por parte del nuevo Frente Popular, hay que decir que está en una situación muy difícil, se coloca ella misma en una situación muy difícil, ¿no? Por ejemplo, un rey español educado en el extranjero, pues tiende a simpatizar con los intereses de otro país, cuando debe representar exclusivamente a España. Y así el envío de los príncipes herederos a formarse en países anglosajones, pues refleja una monarquía muy poco consciente del país al que representa, que aquí además no es ya simpatía, sino sumisión. O sea, don Juan se formó en Inglaterra, la amiga y aliada de Gibraltar. Y recordemos todas sus intrigas, vamos a decir como bajo la tutela inglesa, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, que nos habría llevado de nuevo al caos republicano, ¿no? Republicano monárquico, porque venía a ser lo mismo, ¿no? Y por eso Franco insistió en que Juan Carlos se educase en España. Después, Juan Carlos salió como salió, pero eso ya no fue responsabilidad de Franco. Y la predilección por una educación anglosajona ya revela desprecio por la educación en España, lo cual es bastante razonable, porque ciertamente hoy la educación en España es despreciable, aunque no creo que la educación del striptease, lencería, homosexismo, etcétera, que está recibiendo la princesa en Inglaterra, bueno, en Gales, pero para el caso es lo mismo, ¿no? Sí. O sea, que es la potencia que nos invade por Gibraltar, pues no creo que esa educación sea precisamente mejor, ¿no? No. Hay además la cuestión de la monarquía tiene otro aspecto, y es que está en pecado mortal, se puede decir. O sea, porque la monarquía viene de Franco, eso no lo puede discutir nadie, dice. Pero a los ojos del nuevo Frente Popular, de comunistoides y separatistas y corruptos, ese es un pecado mortal que la ilegitima. Y aunque la debilidad de ese Frente Popular les obligó a aceptar a Juan Carlos, no han cesado de minar indirectamente la monarquía, atacando a Franco y su legitimidad. Recuerdo que en una ocasión dijeron a Zapatero, pero bueno, el PSOE ha aceptado la monarquía. Y Zapatero dijo, no, de ninguna manera. La monarquía nunca ha sido aceptada por el PSOE, lo que ha sido aceptado es Juan Carlos. Recordemos además, como siempre le llamaban, el rey de los republicanos, y el propio Zapatero dijo, es un rey muy republicano. Bueno, él a Juan Carlos porque lo tuvieron que aceptar porque eran muy débiles desde la transición. O sea, el PSOE prácticamente no existió en el franquismo, ¿no? Eran 4 gatos ahí, que además muchos de ellos estaban en la parte de confidentes, pues estaban en
en el propio aparato del Estado de Franco, ¿no? Como funcionarios y tal, incluso de confianza, ¿no? Bueno, pues esta, como digo, no después de esto, pues no trata, todo el tiempo bajo Juan Carlos estuvieron minando indirectamente a la monarquía mediante el ataque a Franco y a su legitimidad. Esta falsedad funcionó porque la derecha, como hemos visto y estamos viendo constantemente, es una derecha intelectualmente vacía y políticamente oportunista, y fue incapaz de un análisis histórico que fundamentase tanto la indudable legitimidad histórica del franquismo como su relación con la democracia, que solo podía venir de él, y con la monarquía. O sea, el Himalaya de falsedades, que diría Besteiro, funcionó tan bien que el campechano Juan Carlos firmó la ley de memoria, que llamaban de memoria histórica, de memoria chequista en realidad. Era una ley para ilegitimar al franquismo. Y al ilegitimar al franquismo, deslegitimaba de rebote a Juan Carlos y a la monarquía. Y su sucesor, Felipe VI, pues presenció sin mover un músculo cómo el nuevo Frente Popular profanaba la tumba de Franco, la tumba a quien debe precisamente el trono. Bueno, un régimen que renuncia a sus raíces queda en el aire y se prepara para caer antes o después, que fue algo muy parecido a lo que ocurrió en 1931, que lo he analizado en el libro La Segunda República. Pero, o sea que para el Frente Popular el pecado mortal de la monarquía es su origen franquista. Para los patriotas y demócratas es la pretensión monárquica de ignorar su origen y también de asimilarse servilmente a la monarquía inglesa, que es la monarquía de Gibraltar. Entonces, en fin, en 1930-31, la monarquía jugó a hacerse simpática a sus enemigos, a la izquierda en general, a los republicanos, cosa que no consiguió, y con ello perdió también gran parte del apoyo que tenía en otros, o sea, en los propios monárquicos. Y eso fue y eso a lo que se expone aquí también, a perder el apoyo de los que preferimos con mucho la monarquía a una república mandada por esta gente, y que esa gente además no va precisamente contra la monarquía, contra ellos, no los va a convencer de que la acepten. Es que es curioso cómo la monarquía muchas veces en ese papel equidistante creo que se equivoca, sí, porque ese no le va a hacer merecedor del respeto de aquellos que la atacan en misericordia, ¿no? Claro, tiene ese problema, claro. Pero, en fin, sí, estos solo la aceptarán si se sienten débiles. Sí. Y ahora no se sienten débiles, se sienten fuertes. Pues hay otro breve tema que hoy tiene relación con lo que hoy vamos a tratar, y es sobre la ley de memoria histórica, que está atacando la división azul, ¿no? Y poniendo por las nubes al maquis, como el maquis comunista. Bueno, el maquis era una especie de ETA de la época que fue derrotado, y la división azul fue, en fin, pretenden, o sea, la división azul fue exactamente lo contrario del maquis, de la ETA y de las checas. Los divisionarios fueron a luchar contra el comunismo y a devolver a Stalin la visita que había hecho a España. Eso lo he tratado también en mi novela Sonaron gritos y golpes a la puerta. La división azul se limitó a eso. No cometió crímenes de guerra, no participó en los planes nazis sobre Rusia, que no conocía siquiera. Su conducta con la población rusa fue ejemplar y su comportamiento militar fue heroico. Esto es todo lo contrario de lo que fue el maquis. Y es lo que no pueden perdonar precisamente estos de la memoria chequista. En fin, vamos a pasar. Pues vamos al tema que nos ocupa, ¿no? Muy bien. Las consecuencias de esa batalla de Kursk, de la que llevamos hablando algunas semanas. Muy bien, pues vamos a ver cómo después de la batalla de Kursk ya los alemanes no pudieron tomar la iniciativa. En ese sentido fue la batalla decisiva, como habían tomado una y otra vez en el 40 y el 41 a pesar de sus derrotas. Y además los soviéticos, que aprendieron la técnica de la guerra relámpago, pues organizaron unas grandes operaciones que en muy poco tiempo reconquistaron gran parte del terreno que habían perdido, ¿no? La operación Bagration y tal. Bueno, aquí en España
durante los días 16 y 17 de julio, Franco hizo algunos discursos ante concentraciones de obreros y en el Consejo Nacional y afirmó que en la posguerra las colonias iban a independizarse y supuso que ello quebraría la base del capitalismo liberal. Y previó además una expansión comunista gracias al empeño de los no comunistas en destruirse entre sí. Era tal como él veía las cosas, ¿no? Lo de que iban a perder las colonias, en fin, fue profético, evidentemente eso fue así. Pero que esto iba a destruir la base del capitalismo liberal lo fue a medias, porque efectivamente ocurrió que el capitalismo liberal se transformó mucho después de la guerra. En gran parte se hizo socialdemócrata, pero se mantuvo. La prueba es que después, en la época de la pérdida de las colonias, los países europeos, por ejemplo, prosperaron mucho más que antes. O sea que las colonias no eran tan importantes económicamente como sostenía casi todo el mundo entonces. Bueno, pues en Rusia, el 18 de julio, que habían pasado 5 días desde que los alemanes desistieran de su operación Ciudadela, o sea, de Kursk, pues el general Esteban Infantes, que dirigía la División Azul, ofreció un banquete a Lindemann y otros mandos germanos para celebrar el alzamiento español de 7 años antes, ¿no? El 18 de julio. Bueno, Esteban Infantes había sido recibido con bastante preocupación por los alemanes, que habrían preferido mucho a Muñoz Grandes, pero Esteban Infantes demostró ser un general muy capaz y muy eficaz, ¿no? Y enseguida había mejorado en el concepto de sus colegas alemanes, ¿no? Bueno, pues empezaban los brindis cuando un preciso ataque artillero soviético acabó con la recepción y casi acabó con los comensales. Hubo 37 heridos y un muerto. Aquel golpe, claro, estaba bien informado por espías, ¿no? Pero vino a ser un efecto indirecto de la batalla de Kursk. Lo que pasa es que la división sufrió otros golpes más directos. Ante todo, fue anulada la operación Parkplatz, que era el asalto final a Leningrado, ya no se pudo llevar a cabo, y la división no iba a participar ya en ninguna gran victoria y, por lo tanto, se exponía a la aniquilación en alguna ofensiva soviética. Esto naturalmente preocupaba mucho en España porque, claro, muchas divisiones alemanas fueron copadas y destruidas, y que pasara esto también con la división española, pues eso preocupaba. Claro. Tendría además muy malas repercusiones políticas, ¿no? Esta nueva situación pues privaba ya de sentido la no beligerancia, que era en realidad neutralidad, pero una neutralidad un poco simpatizante, ¿no? del eje, ¿no? Pero privaba de tanto a la no beligerancia, como digo, como a la propia División Azul, porque la división había sido concebida para una campaña triunfal, que ya era inimaginable. O sea, recordemos que cuando la gente fue a prepararse en Grafenberg y en otros sitios, ¿no? Sobre todo en Grafenberg, para acosar a los españoles, pues estaban muy desilusionados porque pensaban que, no iban a llegar ni para el desfile en Moscú. Creían que aquello iba a acabarse enseguida, y parecía al principio que era así, ¿eh? Bueno, a principios de año, pues Franco y Jordana habían paralizado ya una amplia campaña de alistamiento que había anunciado Arrese. Y la afluencia de voluntarios pues disminuía con rapidez. O sea, Jordana siempre había considerado un error la empresa militar en Rusia. Y Jordana era un neutralista benévolo hacia los anglosajones. Mientras que la política hasta entonces había sido una neutralidad benévola hacia Alemania e Italia. Bueno, entonces los embajadores inglés y useño, Hoare y Hayes, pues explotaron las noticias de las noticias del este, ¿no? Pues multiplicando sus presiones a favor de la retirada de la división.
Claro, Franco no quería dar la impresión de ingratitud hacia Berlín y mucho menos de actuar bajo el influjo de los aliados, de los anglosajones. Así que pensó retirar la unidad, pero despacio y por sus pasos. Kursk influyó en un sentido más amplio sobre la política franquista, porque antes Franco había pensado entrar en el nuevo orden europeo después de una guerra conveniente, pero ahora la victoria del Eje se hacía improbable, y con ella se hacía improbable el nuevo orden. O sea, Franco, como a Mussolini, por una parte les había gustado la victoria alemana sobre Francia, sobre el ejército anglo-francés, pero por otra parte temían una Europa dominada plenamente por Alemania, ¿no? Esa fue la causa por la que Mussolini se metió en la guerra, y para crear su propio espacio en el Mediterráneo que no fuera una supeditación total a la política alemana. Y Franco, por supuesto, pensaba también lo mismo. O sea, una cosa es que nos hayan ayudado en la guerra civil, que nosotros le tengamos cierta simpatía, incluso una simpatía bastante grande al principio, pero otra cosa es que nos supeditemos a su política, ¿no? Aquí lo principal era reconstruir el país, hacer en lo posible de España una potencia importante y después ya se vería. Esto es como se explica precisamente la política de Franco y no de otra manera. Bueno, pues después de Kursk se produjo el desembarco aliado en Sicilia y la caída de Mussolini, y todo se volvía contra Alemania. Además, la presencia del ejército alemán, de la Wehrmacht en los Pirineos, pues perdía peso, mientras que en cambio lo ganaba la presencia aliada en Marruecos y en los mares próximos a la península. Así que a Franco le interesaba cada vez menos el compromiso con Hitler, en favor del cual solo quedaba la gratitud por la ayuda en la guerra civil y una cierta afinidad ideológica cada vez más borrosa. Afinidad ideológica en cierto sentido, pero no en el sentido ni del racismo, ni de la persecución a los judíos, ni nada por el estilo, ¿no? Franco había hablado de socorrer a Berlín con 1 millón de hombres en caso necesario. Claro, esto se trataba de una baladronada imposible de cumplir, y más cuando después de la invasión del desembarco en Normandía, ¿no? Claro. Y así que le había aclarado a don Juan, que estaba muy al servicio de los intereses anglosajones, le había aclarado: las naciones se guían por su propio interés, no por sentimentalismos. Pesan las realidades y no las ficciones. Pero aún así él no pensaba en absoluto en traicionar a Alemania, ¿no? El día 28 de julio, o sea, son unos días muy próximos a Kursk, Hayes imponía condiciones. España solo sería considerada neutral si retiraba la División Azul, cortaba la propaganda favorable al Eje y retiraba la no beligerancia. Argumentó que la retirada de los voluntarios permitiría a los anglosajones obstruir las represalias que sin duda exigiría Stalin contra España. Bueno, Franco, siempre amistoso, le reiteró sus conocidos argumentos. Argumentos de que la alianza habría sido mucho mejor que los anglosajones y los alemanes hubieran llegado a un acuerdo de paz, y que los alemanes pudieran enfrentarse ellos solos a los soviéticos. Porque si no, los soviéticos invadirían gran parte de Europa, que fue exactamente lo que pasó. Bueno, es decir, eran problemas verdaderamente difíciles, ¿no? Porque ni ganaran unos u otros, me parece que España no iba a sacar nada, y Europa posiblemente tampoco. Esa era la situación, ¿no? El 20 de agosto, pues que ya había caído Sicilia y había caído Mussolini, y pues Joal pues fue a visitar a Franco en el Pazo de Meirás. Ya hemos hablado de esto porque es muy significativo, ¿no? Sí. Dice: bajo una ola de tremendo calor que no tenía precedentes en Madrid desde hacía 50 años, pues fue a ver al caudillo en Meirás. Iba, y dice él, lo explica él, Joal,
iba a plantearle en los límites extremos de la más extremada franqueza 3 puntos cruciales: la falange, la no beligerancia y la división azul. Pero explica el pobre Joar. Franco una vez más se mostró poco impresionado y comenta con cierta involuntaria comicidad: su inconsciencia era desconcertante. Este hombre que tenía ante mí era, sin embargo, el dictador de España, a 600 kilómetros de su capital, en plena crisis europea, sentado en la calma de su confortable salón, tan dispuesto a hablar de la próxima cosecha, del tiempo que hacía o de las perspectivas de la estación para los cazadores, como de los tremendos acontecimientos que tenían lugar en el mundo cada día. Y las duras verdades que yo a propósito le dirigí, lejos de provocarle reacción alguna, morían entre algodones. Esto es muy interesante porque efectivamente una de las características de Franco era su serenidad. Él veía lo que estaba pasando, se hacía su propio juicio, que generalmente era acertado, y no se dejaba impresionar por unos ni por otros. El propio Prieto lo había definido, dice, tiene el máximo grado del valor, es sereno en la lucha. Cosa que es difícil de mantener cuando la situación se está complicando, ¿no? Además, cuando el propio Franco tenía dentro de su régimen las intrigas de los monárquicos y de otros para echarle, ¿no? Bueno, pues la verdad es que con toda esa tranquilidad, que fuera auténtica o fuera fingida, pues Franco no dejaba de vigilar en todas direcciones, ¿no? La caída de Mussolini, el 25 de julio, pues le afectó sin duda muy profundamente, ¿no? Él había tenido buenas relaciones con Mussolini, más cordiales que con Hitler, y el fascismo italiano tenía más afinidades con la falange y se había mostrado mucho más generoso con el régimen español, en el pago de la deuda, por ejemplo, ¿no? O sea, el pago de la deuda de la guerra civil con Italia salió casi de saldo para España. Para España. La prensa, que estaba orientada por la falange, se solidarizaba con Mussolini y mantenía un fuerte tono anti-inglés, motivo de las recurrentes protestas de Joar. Al lado de estos motivos, pues nadie podía dudar de que la situación europea había sufrido un giro radical y de que muchas actitudes anteriores tenían que revisarse. O sea, se notaba en los medios oficiales y en el ambiente popular, que era cada vez menos germanófilo, como indicaba el rápido descenso de voluntarios a la Unión Soviética, y sin embargo tampoco se producían entusiasmos pro-aliados, excepto en grupos minoritarios, ¿no? La sustitución de Serrano por Jordana un año antes, pues adquiría entonces su plena justificación. Serrano era, podemos decir, neutralista pro-alemán y Jordana era neutralista pro-anglosajón. A Jordana no le había gustado, como dije, la división azul y deseaba una neutralidad estricta, pero favorable a los anglosajones, como digo. El tono de la prensa le molestaba mucho a Jordana, porque lo veía como un obstáculo a su acercamiento cauteloso a los aliados, aunque no podía romper en absoluto con la semi-descalabrada Alemania. Y Franco también observaba estrechamente la conspiración monárquica, sobre todo en el seno del ejército, porque veía en ella una influencia masónica, además, y alertó al respecto a los responsables militares. Él advertía que la intriga trataba de imponer una monarquía débil y liberal, antesala de una vuelta a la República, como en 1930-31, con sus viejas y conocidas consecuencias. Este era el análisis que hacía y era un análisis muy justo. La evolución exterior pues alimentaba en los conspiradores pues un nerviosismo impaciente, ¿no? Esto se refleja en el diario de Gil Robles, que es un documento trascendental para entender la situación de la oposición interna a Franco, ¿no? El 8 de julio, el general Vázquez de Castro, que estaba a cargo de la fabricación de explosivos para el ejército, pues le informaba a Gil Robles de que los militares separados del ejército por rojos dicen abiertamente que no solicitarán el reingreso ni pedirán gracia, pues están seguros de que entrarán de nuevo en el ejército por la puerta grande. Y concluye Gil Robles: estamos frente a un proceso de rápida descomposición del país. Está completamente equivocado. Muy equivocado, dice, sí. Si el rey no actúa pronto y con energía, todo está perdido.
Con razón le ha dicho a él directamente el representante personal de Roosevelt que si la restauración no viene pronto, pasará el momento de la monarquía. Y el 14 de julio, el agregado naval inglés le confirmaba a Gil Robles el respaldo de Churchill a la solución monárquica y antifranquista. Se insistía en la necesidad de que don Juan saliera del aislamiento suizo y se instalara en Lisboa, donde desde ahí podía presionar más a Madrid. Ahora también quiere venir Juan Carlos a Estoril. Bueno, los hechos de Italia, pues claro, excitaron a los conspiradores. Un rey había sido capaz de expulsar a un caudillo. El rey de Italia había conseguido expulsar, con apoyo de Badoglio, parte del ejército, ¿no?, de expulsar a Mussolini. El 28 de julio, 4 días después del extraordinario suceso, Gil Robles mencionaba rumores de un nuevo gobierno en España que a lo mejor sería presidido por él mismo, por más que algunos querían relegarle a simple ministro. El 3 de agosto recogía del agregado militar useño en Lisboa, textualmente: Franco sabe a qué atenerse sobre la hostilidad que despiertan los medios anglosajones. Más o menos creían que con esa hostilidad Franco se iba a retirar sin más, ¿no? Y 3 días después subrayaba la alarma que han causado en España los sucesos de Italia, que por supuesto causaron alarma. Y hablaba de una crisis galopante. En las autoridades eclesiásticas se advierte el deseo de desligarse todo lo posible de la actual situación política. Ya era hora. Dice Ventosa, un político ligado a Cambó, dice, aterrado, propuso redactar unas bases de posible coincidencia de núcleos políticos, contra Franco, claro. Y el día 10, estamos hablando de Gil Robles, refiere que don Juan dirigió a Franco un telegrama que era un verdadero ultimátum, tachando de inadmisible su actitud y amenazando con la ruptura definitiva. Franco había aconsejado al pretendiente no romper una relación de tanto interés para nuestra patria, la relación entre él y la monarquía, ¿no? Según el periodista Luis Marianson, pues Churchill y Roosevelt habían decidido en Quebec que don Juan sustituyese a Franco. Lo habían decidido. Lo habían decidido ellos, ya está. Los consejeros del pretendiente, o sea, don Juan, Degas y López Oliván, están eufóricos. Sáenz Rodríguez y Gil Robles, radiantes. Eso lo cuenta Anson en su libro sobre don Juan. Es muy interesante todo esto, ¿eh? Los generales Aranda, Vigón, Queipo, Varela, Quindelán, Ponte o Dávila especulaban con una dictadura militar que proclamase la monarquía. Becbeder, o sea, un poco al estilo del siglo XIX. Becbeder conspiraba en USA en pro de la restauración. A su entender, si don Juan rompiera pública y activamente con Franco, el usurpador, le llama Franco el usurpador, este Becbeder antes había dicho a Franco que se hiciera un tirano total, ¿no? Un dictador absoluto, vamos, un nuevo rey incluso, ¿no? Pero había cambiado mucho de opinión, como tantos, ¿no? Dices, si don Juan rompiera, repito, pública y activamente con Franco el usurpador, en 15 días arrastra a los Estados Unidos y con ellos a todo el continente americano. En cambio, si no obraba con rapidez, le habrían comentado sus contactos en USA, dice, pueden ustedes despedirse de la monarquía, porque después de la caída de Franco vendrá fatalmente la República. Así lo expuso a los otros generales conspiradores a su vuelta a España. Y había, evidentemente, había evolucionado desde el 39, cuando aconsejaba a Franco que se emplease a fondo contra sus enemigos políticos, empezando por Queipo de Llano, que estaba conspirando también. El 11 de agosto, Gil Robles anota que el duque de Alba había satisfecho al dictador asegurándole que Londres no le hostigaría. Churchill no tenía el menor interés en hostigar a España porque era un gran peligro en aquellos momentos, ¿no? Sin embargo, los monárquicos conspiradores creían que su día de gloria estaba a punto de caer, como lo creían a su vez también los vencidos, los del Frente Popular exiliados en América, ¿no? El día 16, el general Caballero, jefe de la escolta militar de Franco, habría dicho a Gil Robles, con un símil taurino, que el caudillo
al marchar a descansar al Pazo de Meirás, llevaba media estocada en todo lo alto. Era peligrosa esta gente, ¿eh? Sí, sí. Dice, se hablaba con mucha insistencia de la formación de un gobierno militar y de medidas escalonadas contra Falange hasta llegar a la completa extinción del partido. A su vez, Franco, estoy citando, Sí, sí. Franco procura aproximarse a los aliados, moderando el tono de la prensa, permitiendo que se proyecten en los cines algunos noticiarios aliados, etcétera. Pero en la lista de personas sospechosas para ser sometido a vigilancia especial, figuro yo en cabeza, seguido por Sáenz Rodríguez, Marc, Ventosa, Alba y todos los firmantes del documento de los procuradores. Es decir, efectivamente, Franco los tenía muy controlados, ¿no? Y los conocía bien, sabía hasta dónde podían llegar y hasta dónde no, ¿no? Hacia finales de agosto, la excitación ya subía de punto. El 23 consigna: el general Orgaz está dispuesto a sublevarse a favor de la monarquía con más de 100.000 hombres y de acuerdo con Aranda y otros generales. Para ello desea tener la garantía del reconocimiento inmediato por parte de los aliados. Pero claro, los aliados, después de 2 años largos de oír hablar de golpes contra Franco y de gastar tal vez auténticas fortunas para sobornar a aquellos generales, supuestamente, este es una de esas cosas oscuras que no se sabe muy bien quién se quedó con el dinero, quizá Marx, pues miraba tales acciones con escepticismo, ¿no? Los aliados, ¿no? Otros monárquicos, el general Vigón especialmente, seguían fieles a Franco. El propio don Juan vacilaba ante un paso que era muy inseguro, ¿no? Y su viaje a Lisboa pues lo iba retrasando. Hoel no estaba convencido de la oportunidad del traslado, pues temía que sirviera a la influencia de Washington más que a la influencia de Londres. Siempre había rivalidades de este tipo entre unos y otros, ¿no? El entorno de don Juan había tomado contacto con los servicios useños establecidos en Suiza y concretamente con Allen Dulles. Este Allen Dulles era hermano de Foster Dulles, que dirigió el FBI y fue, digamos, el que llevaba el servicio que sería el precedente de la CIA y que estaba intrigando constantemente también contra Franco, ¿no? Otros monárquicos proponían utilizar el pretexto del viaje de Lisboa para que don Juan recalara en Tánger y desde allí sublevara al ejército de Marruecos, mandado precisamente por Orgaz, que parecía que dice que estaba dispuesto a sublevarse, ¿no? El 11 de septiembre repetía Gil Robles: estamos viendo cómo van evolucionando las cosas después de Kursk y después de la toma de Sicilia, ¿no? Decía Gil Robles: según informes de Aranda, los generales están seriamente alarmados y parecen decididos a actuar sobre Franco. Quiera Dios que el rey tome antes la actitud pública que corresponde. Y el día 12, varios tenientes generales estimaban en nota enviada al generalísimo la urgencia de dotar a España de un régimen estable. Un régimen estable. Dominado por ellos. Claro. Recordándole a Franco que habían sido ellos quienes le habían investido del poder. Esto era cierto, pero no tenía más remedio. Franco era el que les había salvado a todos, a ¿no? todos. Sí. Dice, a juicio de Quintelán, Franco estaba a punto de hundirse debido al sesgo de la guerra y a sus errores. Y Gil Robles escribió al ministro del Ejército, que se llamaba Asensio, asegurándole que los aliados vencedores no perdonarán al generalísimo su régimen, suceda lo que suceda. Bueno, pues tuvieron que perdonárselo al final. Este repetía curiosamente la expresión de Hitler 2 años y medio antes. Hitler había dicho a Franco: nunca le perdonarán su victoria. Claro. Y efectivamente no se la perdonaron, pero tuvieron que tragarla, ¿no? Al frenar la restauración, Franco se convertía, decía Gil Robles, en el más eficaz e insustituible aliado de la revolución. Por lo cual, el ejército debía volcar todo su peso para echarlo. Claro, que al mismo tiempo tenía miedo, ¿no? Y aconsejaba, contradiciéndose, dice, sin cuarteladas, sin traiciones, sin derramamientos de sangre, poniendo por encima de todo la lealtad a una patria en trance de perecer. Ni la patria estaba en trance de perecer, ni una sublevación o una cosa de estas, pues, aparte de que ser una traición, indudablemente, pues iba a provocar derramamiento de sangre, ¿no?
Pero las ilusiones de los políticos muchas veces son asombrosas. Y eso que Gil Robles se había portado bien en la República. Pero fue evolucionando y además muy impresionado por la marcha de la guerra, claro. Franco citó uno a uno a los generales para hacerles ver que el momento de la monarquía no había llegado aún. Y convenció a la mayoría, al menos los convenció lo bastante para impedirles que formaran un frente unido, que habría sido muy peligroso. El 15 de septiembre, Gil Robles apuntaba que los rojos más significados, Sánchez Román, Osorio, Martín de Barrio, Prieto, etcétera, se habían reunido en Bogotá con anuencia del gobierno colombiano para firmar una carta promonárquica pidiendo que Franco se fuese. También la habría firmado Miguel Maura en Niza y por mediación de Lequerica fue enviado a Franco, quien no le hizo el menor caso. Maura, recordemos, quizá fue el que más influyó en que viniera la República. Sí, sí. Era un exmonárquico que se convirtió en ultrarrepublicano y, bueno, fue uno de los causantes del caos que vino después, ¿no? ¿Por qué estaba Franco tan calmado? Porque él descansaba en su convicción de mantener una adhesión y unidad suficiente en las diversas familias políticas o partidos, y lo cual era cierto. Había muchos monárquicos que le eran leales, y había de todo, también falangistas y de todo, ¿no? Aunque también los había en contra, ¿no? Y estaba también convencido de que su análisis de las conveniencias estratégicas de los aliados y de la imposibilidad de que su alianza de los anglosajones, y de que una alianza indefinida con Stalin, que eso no podía prosperar. Y estaba convencido de que tenía valedores de cierta influencia tanto en USA como en Inglaterra. Churchill, de hecho, le apoyaba, no por simpatía, sino porque preveía que, primero, atacarlo directamente podía haber sido suicida incluso para Inglaterra, y en segundo lugar, porque temía la guerra civil, otra guerra civil en España, ¿no? Que habría sido complicadísimo en una Europa medio en ruinas, ¿no? Y otro de sus puntos clave del apoyo exterior fue sin duda la Iglesia. Porque a pesar de algunos indicios de las presiones de algunos clérigos separatistas en Roma y de las esperanzas de Gil Robles, la Iglesia no hostigó al régimen. Sí, la Iglesia denunció reiteradamente las persecuciones anticatólicas en Alemania y en Polonia, pero eso no distanciaba lógicamente al Vaticano de Franco, ¿no? Al principio el Vaticano compartía la iniciativa franquista de buscar la paz en el oeste, pero sin mucho optimismo. Era consciente de la oposición de los beligerantes. Y sobre su actitud general hacia el régimen español, el embajador en el Vaticano, que se llamaba Domingo de las Bárcenas, informaba que el Papa era favorable a la monarquía en España, pero no apoyaba una restauración que comprometiera la estabilidad y la autoridad conseguidos por el régimen, y no deseaba mezclar al Vaticano en tales conflictos. Por cierto, en el Vaticano hubo, intento, porque se le ha atacado al Vaticano, se le ha atacado por no haber tomado una actitud precisa contra los nazis debido a la persecución contra los judíos. La verdad es que el Vaticano sí la tomó al principio, pero después eso quedó oculto, porque lo que hoy se sabe que el Vaticano estaba un poco en contacto con los intentos de asesinar a Hitler. Tuvo varios. Es más, lo que pasa es que no podía hacer otro. Estaba rodeado por los alemanes que podían perfectamente haber ocupado el Vaticano y haberle apresado sin más, ¿no? Entonces no podía adoptar unas posiciones públicas retadoras contra los nazis y los nazis a su vez sabían por indicios y por confesiones y tal que el Vaticano estaba detrás de algunas conjuras para asesinar a Hitler, porque había llegado a la conclusión de que la única manera de impedir que las cosas siguieran como era previsible entonces era liquidar a Hitler. Esto, como sabemos, no ocurrió. Es más, cuando uno de los atentados Hitler salió casi milagrosamente ileso, no del todo ileso, pero bastante, lo atribuyó a una protección divina. En fin, las cosas son así.
Bueno, entonces vamos a ver un poco cómo ocurrió la situación en Italia. En Italia evolucionó con rapidez. La conquista de Sicilia había exigido más de un mes de esfuerzo entre julio y agosto a las fuerzas de Patton y Montgomery, y le había exigido todo este esfuerzo a pesar de que los italianos se rindieron en masa. Además, no habían conseguido impedir la evacuación de 40.000 soldados alemanes y 60.000 italianos a la península. Por entonces no estaba todavía clara la actitud que iba a adoptar Badoglio. Pero Badoglio y los aliados estaban en tratos secretos a fin de hacer cambiar de bando al ejército italiano. La capitulación efectiva, o sea, la rendición, se firmó el 3 de septiembre, cuando los aliados iniciaron la invasión por la península, o sea, por Calabria, ¿no? La invasión de la península italiana, ¿no? Pero se acordó no hacerla pública hasta el desembarco más importante, que iba a hacerse por Salerno, a poca distancia al sur de Nápoles, y de esta manera los alemanes serían cogidos entre dos fuegos, porque en aquel momento además las tropas alemanas en el sur estaban muy debilitadas, y la operación era atacar por Calabria, por Salerno, que los tomaría por la espalda, y al mismo tiempo una división useña aerotransportada, en combinación con 5 divisiones italianas desplegadas en torno a Roma, pues conquistarían la capital. Porque además en las proximidades de la capital, o sea, de Roma, solo había 2 divisiones enemigas. Si aquello hubiera salido bien, pues habría motivado el colapso casi inmediato de los alemanes en la mitad sur de Italia. Sí. Badoglio, pues, quien dirigía las fuerzas alemanas en Italia era Kesselring, y Badoglio lo había engañado a medias. Por lo tanto, esperaban una sorpresa casi completa. Sin embargo, los planes no salieron bien coordinados. Kesselring reaccionó con mucha rapidez, desarmando a las divisiones italianas, aunque no pudo evitar la huida de Badoglio y del rey, y enseguida preparó la defensa de Salerno, que estaba preparado para contragolpear y desgastar al ejército aliado. Por otra parte, había una discrepancia entre él y Rommel, Rommel y por un tiempo el mismo Hitler, pues discrepaban de esta estrategia de contener y frenar la ofensiva aliada en Italia, porque pensaban que la defensa de la mayor parte de la península estaba condenada al fracaso. Estaba condenada. Nos faltan 4 minutos, don Pío, para que nos organicemos. Sí. Muy bien, pues ya vamos, ¿no? Sí. Y creían que el esfuerzo principal debía concentrarse en los Alpes. Pero Kesselring no estaba de acuerdo porque señalaba que la retirada al norte dejaría bajo el radio de la aviación aliada el sur de Alemania y los yacimientos petrolíferos rumanos, que era de lo que dependía en gran parte el esfuerzo alemán. Por lo que debía retrasarse y, a ser posible, paralizar el avance aliado. De hecho, casi consiguió desbaratar el desembarco en Salerno, ¿no? El desembarco en Salerno, pues solo lo consolidaron penosamente, y gracias a la combinación de unos demoledores bombardeos aéreos y artilleros, concentraron la escuadra precisamente frente al lugar y consiguieron desembarcar, pero con muy poco éxito, ¿no? Porque a partir de ahí la progresión aliada sería muy lenta. Otro éxito alemán propagandístico y político pues fue la localización y liberación de Mussolini, que había sido apresado en el Gran Sasso, en los Pontes, el 12 de septiembre. Esto fue liberado por los comandos de Otto Skorzeny. Sí. Fue quizás el jefe de los comandos alemanes más famoso, ¿no? Jefe de las SS. Y en Francia, pues, aumentaba la incertidumbre. Se había rumoreado la dimisión de Pétain, pero en la práctica se intensificó el colaboracionismo con los alemanes bajo la dirección de Laval. O sea, recordemos que la Francia de Pétain de Vichy, que es la capital, pues había sido ocupada por los alemanes después del desembarco anglosajón en el norte de África.
pero seguía habiendo teóricamente un gobierno que no era alemán, un gobierno francés. La resistencia, pues, francesa iba subiendo, pero tenía poco ímpetu todavía. Y para el franquismo aparecía, dentro de la perspectiva general de la guerra, un nuevo peligro. El político exiliado Miguel Maura advertía de que la previsible derrota alemana daría lugar a la formación de un ejército republicano en Francia, en lo que veía un peligro no solo para el régimen, sino también para el país. Ya hemos visto quién era Maura, y claro, lo que llama un ejército republicano, un ejército comunista, ¿no? Realmente, pues ya no tenía tanto entusiasmo por las bondades de la República, ¿no? Y prefería la monarquía, el amigo Miguel Maura. Esto efectivamente iba al año siguiente a traducirse en la formación del maquis, del que ya hemos hablado y hablaremos más. Bueno, pues entonces yo creo que como resumen vemos que Alemania se vio cogido en una especie de tenaza entre los soviéticos y debido a la batalla de Kursk, y los anglosajones, que querían avanzar por Italia para, entre otras cosas, cortar el avance soviético, ¿no? sobre Alemania, ¿no? Pero resulta que el avance por Italia se convirtió casi en una pesadilla, ¿no? Además, Stalin estaba muy desconfiado de la estrategia esta de ingleses y useños. Exigía constantemente el segundo frente por Francia y debido precisamente a la lentitud del avance por Italia, ¿no? La resistencia que oponían los alemanes, pues los anglosajones tuvieron que decidirse por este frente, que con el desembarco en Normandía, del que ya iremos hablando. Bueno, pues don Pío, lo dejamos aquí en este momento crucial, porque esto también afectaría al futuro inmediato de España. Por supuesto, todo ello. Pues, don Pío, si le parece, la próxima semana volvemos aquí a Decisión Radio a una hora con la historia. Le mando un abrazo muy fuerte. De acuerdo, un abrazo para todos. Gracias.